Vamos a ir empezando porque vaya a ir llegando gente, pero sí, los que han venido en punto, ¿verdad? Yo le voy a pasar la palabra a la regidora, a Elena Rubio, que todos conocéis, para que os dé la bienvenida al pueblo, porque para algo es la anfitriona. Hola, buena tarde a tothom. No sé si queréis que hable en catalán, en castellano, como queráis. Yo si que empiezo en catalán y bueno, iré haciendo un poquito de cada, ¿de acuerdo? Agrair, doncs, que aquesta setmana que estem celebrant la Diada de Sant Jordi, doncs que una presentació d'un llibre d'aquestes característiques, que sigui un llibre feminista que parli de les dones, doncs també volíem que en el nostre municipi es fes la presentació d'un llibre d'aquest tipus. Sempre parlem de molt tipus de literatura, però la literatura feminista sempre ha quedat en un segon lloc. Sempre ha estat una mica tapadeta, per dir d'alguna manera, per la resta de lo que és el goig de Sant Jordi i el que és la cultura, però jo crec que dintre de la cultura també el feminisme és molt important. Agrair-te que hagis vingut, que ens presentis el teu llibre, que nosaltres som un municipi força compromès amb el que és el moviment feminista. El hecho es que nuestra compañera Nuria es una persona que siempre ha estado al lado de las mujeres, de una manera u otra. Ella es bastante luchadora, por no decir, es una luchadora nata. Yo espero que tú también, de una manera u otra, cada una con sus herramientas, unas luchan de una manera y con un tipo de herramientas y otras pues como tú lo haces con la escritura, con tu manera de escribir y con lo que transmites. Y bueno, simplemente eso, dar las gracias, que siempre nos vas a tener aquí como ayuntamiento, que creo que Calafell es un municipio donde el feminismo y la mujer están en una posición alta. Pues menos mal, porque tal como está el tema. Sí, solo pensar que dentro, por ejemplo, por la parte que me toca de regidora, de 21 regidores que somos en el ayuntamiento, más de la mitad somos mujeres. Eso significa que las mujeres somos valientes y las mujeres nos introducimos en el mundo de donde hay posiblemente un techo de cristal, pero que bueno, ahí estamos luchando a nuestra manera y que sigáis vosotras ese camino, cada una a su estilo y a su manera de hacer, pero que agradecida de que hayas venido. Muchas gracias. Elena. A vosotras. Bueno, gracias, Elena. Yo quiero agradecerte, Elena, regidora, porque es Elena y Elena, sí. Que lo bueno abunda, ¿no? Que nos des el espacio. No es fácil. O sea, aquí lo tenemos muy fácil, pero en otros sitios no lo tenemos tan fácil. De hecho, no lo tenemos. Y yo creo que este pueblo, en este tiempo que llevamos trabajando, pues sí se ha hecho un pueblo donde el feminismo en general tiene cabida. Y de hecho es un pueblo referente. Es un pueblo referente en feminismo, es un pueblo referente en igualdad, es un pueblo referente en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Yo creo que fuimos de los primeros pueblos en implantar el tema de los puntos lila, cuando nadie sabía lo que eran los puntos lila, ya están por todas partes. Entonces yo te agradezco el espacio y que estés aquí, por supuesto. Y te agradezco, Elena, que viene de Trem, de ahí del Pirineo, de esas tierras lejanas, que hayas bajado aquí al Mediterráneo y a la playa a presentar este libro que yo me leí el año pasado, en verano. Fue mi libro del verano del año pasado. Yo no tengo tiempo casi nunca de leer todo lo que quisiera. Y este me lo leí en agosto del año pasado en esta playa y te aseguro que pasaba cada página y hacía... Esa es la sensación del libro, ¿no? No es una novela, tampoco es un ensayo, es como una recopilación de cosas que todas sabíamos, pero que no sabíamos que sabíamos, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los libros más interesantes que me he leído en mi vida y que me ha enseñado cosas que bueno, entonces en cuanto pensábamos en traer aquí... por ejemplo, Olga, que está aquí, yo sé que le va a encantar porque ella es profesora de mindfulness, de pilates, de yoga. Yo sé que va a estar encantada de saber las compañeras que han venido de escucharte y de ver tu presentación y luego de leerlo, porque de verdad, o sea, no es un libro normal. No es un libro normal, o sea, es un libro que además tienes que desgranarlo y que tienes que destriparlo y que te agradezco mucho que nos lo traigas porque este tipo de literatura es difícil de encontrar porque es difícil de publicar. Yo entiendo que, como está el mundo editorial, ahora que estamos en el Día Internacional del Libro, es muy difícil
que publiquen mujeres en cosas que no se esperan que escriban las mujeres. O sea, novela histórica, novela romántica, novela de cualquier tipo, ¿no? O sea, es verdad. Entonces este libro me parece que se sale de lo común, que es una fuente de conocimiento y además una fuente de conocimiento general. Entonces yo no te quiero robar más tiempo, te agradezco muchísimo que estés aquí, agradezco que seas mi compañera de lucha desde las tierras del norte, estoy ahí aguantando la bandera del feminismo en medio de la nieve, sí, en la nada, ahí en tu pueblo, aquí bienvenida al mío. Gracias. Y te vamos a dejar porque Elena y yo queremos ver la presentación, así que te vamos a dejar todo el espacio para ti sola. Vale, gracias. Bueno, como comenta Nuria, a ver, es un libro un poco denso, lo que pasa que en sí, como aporto tantos datos curiosos, que es lo que comenta ella, que en realidad lo ha atinado muy bien cuando ha dicho cosas que conocíamos pero que no sabíamos que sabíamos, ¿no? Que de alguna manera se enlaza con la frase aquella de corazón sabe cosas que la mente no conoce o algo así era. Entonces, es cierto, o sea, voy a hablar, en sí el libro trata mucho el tema de arquetipos, porque es un tema un poco psicoanalítico, no es una especie de psicoanálisis de la religión. Es un tema sobre, de hecho, por ejemplo, si hacéis yoga y tal, estaréis familiarizados con algunos conceptos, incluso quedaré, por ejemplo, Purusha, la pura conciencia. La conciencia, digamos que, bueno, conocéis a Freud, ¿no? Freud hablaba de la conciencia del inconsciente personal más que del colectivo, ¿no? Y en cambio Jung habla más del colectivo, ¿no? La conciencia, de lo que yo abro el libro, lo que es el espejo de Venus es una fractalidad. O sea, las diosas, antiguamente era la diosa paleolítica, la gran diosa, ¿no? No había diosas, había la gran diosa en el paleolítico, que era todo, ¿no? Estaba en todo y en todos, ¿no? Está dentro de nosotros y en todo lo habita, porque, por ejemplo, en filosofía más hinduista y tal, pues estaría Prakriti, que es la materia, y Purusha. Al principio está Purusha, que es la pura conciencia, y luego surge la materia. Pero hay algo inmaterial en el universo, ¿no? Porque en el universo hay un vacío, y ese vacío está lleno de conciencia, y esa conciencia está en todos, y es la fuente a la que nos podemos conectar si queremos, porque todos partimos de ahí, ¿no? Y la raíz de la que partimos de ahí en la naturaleza se da por lo femenino, ¿no? O sea, lo femenino, los óvulos tienen conciencia. Es decir, toda célula tiene memoria y los óvulos como tal son pura conciencia, ¿no? Entonces tienen dentro de sí todo el conocimiento de lo que hemos sido y se será porque se enlaza como al futuro, ¿no? El enlazar al futuro es como la obsesión esta siempre de la eternidad, del tal, ¿no? Son los óvulos los que te enlazan al futuro y lo que te unen con todo. Es decir, trataremos el tema de la serpiente porque nosotros, si nos remontamos antiguamente a la evolución, en algún momento fuimos reptiles, ¿no? Entonces, la significancia del reptil, la significancia del árbol de la vida y del mar primigenio es porque la vida surgió del mar, ¿no? En nuestro planeta, ¿no? De alguna manera surge del mar, luego surge el árbol, ¿no? la metáfora de que luego somos vegetales, ¿no? Y de ahí pasamos ya a los animales. Bueno, sería un poco la serpiente sería como el símbolo de ese animal primitivo, ¿no? De hecho, San Jordi, que también hablaré de, porque también lo menciono en el libro, también representa ese arquetipo que todos llevamos dentro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, está luego el tema de la represión, ¿no? Siempre reprimimos aquello que no queremos conocer. Y el tema del libro es porque yo empecé con un psicoanálisis de la religión, bueno, yo siempre he estudiado mitos y no es el primer libro que escribo, es de mitología comparada y me encanta la etimología, las lenguas muertas, siempre estoy comparando. Y bueno, partió la idea del libro de psicoanalizarme en el sentido de la religión, ¿no? Porque mi abuela era muy católica y uno, como te diría, uno no sana aquello que no conoce. O sea, no puedes irte y decir, bueno, es que yo soy atea o no creo en tal. No, uno tiene que saber de dónde viene, ¿no? Uno tiene el humor de su calle para toda la vida, uno es de su familia y uno es de las creencias que le han inculcado de pequeños, aunque digas que no las crees, ¿no? O sea, no puedes irte, pues me voy a otra religión o me voy si no conoces la tuya, porque en sí, a nivel místico, todas las religiones te cuentan lo mismo. O sea, simplemente que hemos de abordar que una cosa es religión, por ejemplo, yoga viene del verbo, bueno, de yug, que es yugo, que es como unión, uncir, y religión es religar. O
o sea, es volver a unir, o sea, que estamos en las mismas, si el concepto es el mismo. Lo que pasa que luego, claro, está lo que sería el dogma, que eso sí que sería ya pues, lo neurótico, la neurosis de represión y la ley de lo escrito y que todo tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. A ver, normalmente se suele decir que el símbolo del cristianismo pues, es la cruz, pero es el orbe crucífero. Y como veis, el orbe crucífero es el espejo de Venus, ¿no? Por lo que os comentó, las diosas, bueno, Hathor, la diosa Turan, Afrodita, Venus, o sea, la Venus del espejo que estamos escuchando siempre por todos lados, porque el espejo es esa fractalidad que nos refleja, ¿no? De hecho, por ejemplo, en hinduismo pues estaría la analogía de la red de joyas de Indra, que son como una red con joyas que se replican las unas a las otras hasta el infinito, ¿no? Porque el conocimiento en sí está como fractalizado. Nosotros somos fractales de algo que ya, de algo más grande que nosotros, ¿no? En yoga, de hecho, te dicen, no, ríndete a algo superior a ti mismo. Pues sería la idea de esa pura conciencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí siempre vemos, porque lo que te cuenta la Biblia de los escritos es una cosa, ¿no? Y lo que tú ves en el arte es otra. O sea, ¿por qué? Porque tenemos dos lados cerebrales y tenemos el lado derecho del cerebro, que es el creativo, el que se manifiesta con la palabra, con la imagen, con la parábola, con el chiste. Este es mudo, este no es lógico, este es alegórico. Y siempre se manifiesta de una manera alegórica, nunca te va a decir las cosas textuales. En cambio, el lado izquierdo, con el que funcionamos más habitualmente, ¿no? Que se centra en el detalle, ¿no? Ese es más holístico, este mira todo el campo a lo grande y este es como más pequeño, ¿no? Se centran como los más pequeños y ese sí que es literal, es como más la ley del escrito, ¿no? Este lado. Entonces, estos dos cerebros nos acaban de llevar muy bien porque hemos perdido mucho la conexión con este, que luego es el emocional, que luego no entendemos las emociones porque las emociones no son literales, no te dice me pasa esto, sino son alegóricas y no las entendemos. Se manifiestan mucho en el arte y el absurdo, ¿no? Que ahora que tenemos la sala llena de cuadros. Entonces, por ejemplo, vemos siempre que la representación aquí está Santa Ana, la Virgen y el Niño, ¿no? Porque de alguna manera la Trinidad se da en estas tres personas, ¿no? Aquello que dicen Dios, Espíritu Santo, bueno, Jesús y Espíritu Santo, ese ya no sería, ¿veis? Esta idea de que es Dios, Padre, Espíritu, bueno, el Hijo y el Espíritu Santo, dices, como Trinidad y como hipostasis, la hipostasis es cuando tres personas son una, y te dicen, estas tres personas son una, dices, no lo entiendo. Entonces, espera, es que tengo las imágenes un poco desordenadas, que no pude hacer un PowerPoint. La hipostasis se da cuando las mujeres estamos embarazadas, por ejemplo, si estamos embarazadas de una niña, dentro de ti ya están los óvulos de tus futuros nietos. Entonces, tus nietos han estado dentro de ti, o sea, en esa función de óvulo, o sea, están impregnados ya de ti. Esa es la conciencia que se va transmitiendo, ¿no? Sería como una especie de nudo que se origina ahí, ¿no? Y por eso en las catedrales siempre vemos como que siempre hay nudos. Y en un montón de, por ejemplo, en Delfos hay una piedra, ¿no? Que se supone que es el ombligo del mundo, está como, que también hace un poco como la red de joyas de Indra, ¿no? Es como una red, como una especie de, tiene como tallado una red, que antes habían como unas joyas puestas, ¿no? Y el mojón, de hecho, es de Venus, o sea, el mojón está atribuido a Venus. Y en ese lugar, antes de Apolo, porque no era de Apolo, era de unas serpientes, el lugar estaba regido por unas serpientes, ¿no? Entonces es Apolo que se apodera de algo que era femenino, porque no unas dragonas femeninas, eran dos las que habitaban en aquel lugar, ¿no? A ver. ¿Veis? El espejo de Venus de alguna manera siempre se manifiesta en el arte, o sea, en el arte sacro. Aquí sería como la corona de la Virgen, bueno, esta especie de aureola, y siempre ponen arriba como a Jesús, que entonces representa como ese espejo, ¿no? Este es en Lourdes, ¿veis? Que está, no tengo la imagen sin ello, pero se ve como una especie de ankh, aquí directamente. Aquí también lo veríamos, veis que es la orla de ella y luego estaría como la cruz, ¿no? Y entonces lo que os comentaba, nosotros somos como una especie la naturaleza es como una especie de matrioshka, ¿no? O sea, uno va saliendo de otro. Y el tema, con el tema patriarcal, o sea, la mujer siempre sustenta al hombre, siempre sujeta al hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es un hombre si no lo paramos a pensar? El hombre es el final de una cadena de mujeres.
O sea, antes de un hombre él nació de una mujer, esa mujer nació de otra mujer, aquella mujer nació de otra mujer y así. Entonces es como que la presión que vive el hombre es porque es un final. ¿Sabes? Es como el hilo que enlaza, es decir, es necesario, es como los árboles, las hojas se caen, son necesarias, las hojas se caen, fertilizan el suelo, pero el árbol se replica por el fruto, ¿no? Es decir, pasa su esencia por una semilla que parte de sí, ¿no? Pero, claro, el hombre al final, es el problema que le acontece es que no tiene el modo de replicarse al futuro, es decir, hasta ahí llega, pero su conciencia no va a perdurar de alguna manera. Y de ahí que sacarlo de ¿veis? El tema de que siempre las diosas siempre sujetan al hombre. Y luego siempre se ha dicho, ¿no?, que es un hombre, el final de una cadena de mujeres. Que siempre se ha dicho que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, porque hay una gran conciencia femenina, ¿no? Entonces ahí el problema que tiene el hombre con lo femenino también, cuando el hombre tiene tiene ánima, que sería un concepto como una parte femenina con la que él nace y no entiende, y normalmente se suele llevar bastante mal, que es esa herencia que tiene a nivel psíquico, ¿no? Que, por ejemplo, las mujeres no teníamos ánimus, pero se nos ha impuesto un ánimus, como más tarde. Bueno, el nivel de filosofía, bueno, va cambiando, explico mejor en el libro porque es un poco complejo de explicar. ¿Veis? Mira, aquí otra vez siempre es la diosa la que sujeta a lo masculino, o por ejemplo en esta estatua no la ha puesto de pie, pero si la pusiera de pie, él tiene un pie delante. ¿Por qué está delante? Porque es como un final, ¿sabes? Es decir, él va a terminar, ¿no? Es como un sacrificado, por eso la idea del sacrificio de Jesús, porque uno se lo plantea, ¿y por qué fue Jesús crucificado, no? Y dices, porque es un final. Entonces, veis siempre, por ejemplo, lo que sería el tema de la Trinidad, veis que siempre se están tocando en los cuadros de María también, normalmente siempre están en contacto las tres figuras, ¿vale? Siempre se están como tocando, ¿no? Porque hay como un nexo que siempre se toca. Y entonces esto siempre lo vemos repetido en el arte. Y aquí, por ejemplo, veis, es la conciencia femenina que sujeta al dios masculino, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí en este cuadro, en principio, veis que Dios tiene el dedo extendido, porque la divinidad siempre quiere tocarnos, ¿no? Pero Adán lo tiene como el dedo bajado, porque ya depende de uno que te quieras conectar con algo superior a uno o no, ¿sabes? Siempre es un trabajo de uno personal. Entonces, bueno, por ejemplo, en Dalí, ¿no? El tema de la fractalidad. Aquí, bueno, siguen siendo las gracias que se tocan. Aquí el cuadro de Klein, ¿no? O sea, las tres edades de la mujer, que siempre se representa. O sea, es un tema como muy representado en el arte, lo mismo que Santa Ana, la Virgen y el Niño. Otro cuadro de las tres edades de la mujer. Vale. Luego está, por ejemplo, antiguamente, bueno, la gran diosa, uno de los símbolos más así antiguos que habían también era el gorgonion, que era como una especie de, bueno, de donde viene la gorgona, ¿no? Que la gorgona al principio es una, luego se divide en tres. Como la diosa, la gran diosa, primero hay una gran diosa, luego esta diosa se va ramificando en distintas diosas, luego a estas diosas se les da un varón, ¿no? Digamos, que le usurpa los poderes, luego tiene un hijo, luego el hijo tiene seguidores, bueno, y ahí vamos como cambiando toda la situación. Entonces esta es una representación de la diosa antigua, la diosa arcaica, es como la señora de las bestias, siempre está representada con animales, siempre porque ella es la madre de todo, ¿no? De hecho, Eva, por un lado significa Aba, que es madre de todo ser viviente, y por otro es Abi, que es serpiente. ¿No? Porque siempre está el tema de la serpiente como un tema de la conciencia. Entonces aquí ella está como pariendo, la gorgona esta en concreto, que es como una postura de parto. De hecho, como sacar la lengua durante el parto es como que facilita también el expulsivo. Pero es de aquellos conocimientos que también hemos como perdido también. ¿Veis aquí otra gorgona? Bueno, que sería Medusa en realidad. El tema del caballo, Medusa parea a Pegaso, bueno, cuando le cortan la cabeza, de su sangre nace Pegaso. Los caballos son una especie de analogía normalmente en la mitología del pensamiento. Es como, por ejemplo, la virtud cardinal
de la templanza, ¿no? Que a veces se representa como templando las aguas, a veces se representa con una brida de montura, porque el caballo, o sea, el caballo desbocado es como una analogía del pensamiento descarriado, ¿no? Tienes que sujetar la brida para que no se te desborde, ¿no? Entonces esta especie de analogía del caballo suele aparecer. Vale. Entonces veis aquí también Lilith, bueno, se supone que Lilith es el relieve de Burney, entonces, bueno, se asocia a una serie de... no sabe muy bien exactamente qué diosa representa, ¿vale? Puede ser Istar, puede ser Inanna, Astarte, pero bueno, son diosas que en principio están sincretizadas. El sincretismo es cuando una diosa está absorbida por otra, ¿no? Están sincretizadas como en Venus. ¿Veis? Aquí representa un poco el tema de los animales, está sobre los leones, y el tema de, por ejemplo, de la serpiente, que también es una de las cosas que más se suele representar en arte, también es mucho el tema de la mujer y la serpiente. Aquí esta mujer también sería Lilith, la de John Collier, también representaría a Lilith, porque es la conciencia, lo que comentaba del ánima que tiene el hombre, que lo ve como algo negativo, que tiene que someter y tal, sería lo que sería, o sea, antiguamente Lilith, ¿no? Esa mujer que no entiende y que de alguna manera se enfada con ella, se revela y lo lleva mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también, esta también es otra Lilith que la vemos con el espejo y el peine. El peine es uno de los símbolos también de Afrodita, como el espejo. También, por ejemplo, aquí en el País Vasco tenemos a Malur, que también se peina, y Mari también con un espejo, y se mira en un espejo y se peina, ¿no? Que es la gran diosa vasca. Y luego el cuadro este, que es el de la expulsión del paraíso, este lo he traído aquí porque es un tema con la higuera. Veréis que muchos símbolos, por ejemplo, el higo normalmente está asociado al órgano reproductor femenino, ¿vale? Normalmente, no me toques el higo, con perdón. Porque en ningún lado de la Biblia pone que la manzana sea una manzana, ¿eh? O sea, no nombra la palabra manzana. Eso ya de entrada no está ahí. Luego, se supone que se tapan con hojas de higuera en cuanto los pillan, entonces se supone que debe ser una higuera o un higo en concreto lo que se come Adán, ¿no? Entonces, a ver si es esta la frase, un segundo. A ver. Sí, ¿veis? Este es un texto de cuando Buda se ilumina. Buda se ilumina mirando a la estrella Venus. O sea, es cuando despierta él a la buidad, o sea, cuando alcanza la iluminación lo hace viendo a la idea de Venus y Venus como espejo. O sea, se ve a sí mismo reflejado y él es lo mismo que es Venus, se funden en el mismo concepto. Y esta iluminación que él tiene, la tiene bajo un árbol que es una higuera, de hecho. O sea, es como... Siempre encuentras que hay como muchas cosas relacionadas, o sea, en el texto, bueno, en el libro explico más en profundidad, pero bueno, será simplemente por dar unos toques, ¿no? de lo que podéis ir encontrando. Entonces, ves aquí la última frase que expresaría cómo él se transforma, cómo alcanza la budeidad. Claro, ve al ver. Pensar que normalmente la diosa paleolítica siempre es representada como un ojo gigante que todo lo ve, bueno, de hecho Jesús que todo lo ve, bueno, siempre está. Porque como está en todo y en todas partes es la omnisciencia, como está dentro de nosotros y está en todas partes, pues todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? De alguna manera. A ver. ¿Veis aquí? Este es Apolo matando los dragones de... Bueno, la Pitón, de hecho él tiene el nombre de Piteo, porque Piteo, bueno, Apolo es llamado Piteo porque mató una Pitón, ¿no? Y se supone que es donde estaba el templo de Delfos, que lo usurpa, y la Sere es un dragón femenino. Aquí también tenemos el tema de Miguel Ángel matando el dragón. A ver, claro, la serpiente es la conciencia femenina. Lo que hace el hombre en la religión cristiana sería matar esa conciencia. O sea, cuando Miguel mata al dragón, lo que está matando es a la conciencia, ¿no? de la mujer, o le está diciendo que no puede utilizar su conciencia. De hecho, por ejemplo, si uno se lee
el Génesis, en ningún momento, por ejemplo, Dios le prohíbe a Eva comer de la manzana higo, no se lo prohíbe en ningún momento, porque claro, es como una analogía de la matriz, ¿vale? Es decir, es como que el hombre desea aquello que no tiene, que es reproducirse al futuro, ¿no? Él no tiene, o sea, el hombre puede conectarse con ese inconsciente, o sea, con ese archivo acásico, como lo queráis llamar. Lo que no puede transmitir es su conocimiento, que él lo sublima escribiendo. Por eso siempre es la queja de por qué toda la historia siempre está escrita de hombres para hombres, porque ya se entiende que la mujer, ya nosotras ya nos vamos hacia el futuro, estamos conectadas con el futuro simplemente por el hecho de tener óvulos, ¿no? De reproducirnos. ¿Veis otro de los cuadros matando a una serpiente? Aquí, bueno, la cabeza de Medusa, cuando la matan. Otro de los, bueno, un cuadro de Burellons también, que representa, bueno, el tema de Sant Jordi. Aparte es muy curioso porque, claro, cuando matan hay un tema siempre con la burla, ¿no? Es decir, os he comentado, siempre se manifiesta el inconsciente en el chiste y en el absurdo y en el arte, ¿no? Entonces, cuando nosotros regalamos la rosa, porque se supone que una vez le cortan la cabeza al dragón de Sant Jordi, sangra y de su sangre brotan rosas. Claro, la rosa es la flor del secreto que está asociada a Venus también, o sea, con Afrodita, o sea, la flor del secreto. De hecho, por ejemplo, cuando Jesús muere también brotan rosas rojas también. Entonces, luego para Afrodita se celebraba una fiesta que se llamaba las Rosalias, ¿no? Que era de rosas también, o sea, siempre está relacionado a la rosa roja con Afrodita. Bueno, aquí es el Ankh, que se vendría a ser el símbolo también de Venus, que es el símbolo de como, lo suelen llamar de como un poco como de la vida eterna del infinito. ¿Ves la rosa? ¿Veis el rosario? Es un símbolo de Venus también. Claro. Vale, entonces, eso es la concha del peregrino, que vuelve a ser lo mismo. ¿La concha qué es? El órgano genital femenino. Aparte es la vieira. ¿Y vieira de dónde deriva? De Venus. Tiene la misma raíz etimológica que Venus. Entonces aquí esto es de los sensorios, estas cosas que veis que tiene el símbolo arriba. Estos son espejos en los cuales se mete la hostia en la liturgia y luego sale de la hostia. O sea, es como el acto de parir. O sea, tú metes la hostia, luego la sacas y luego te la comes. ¿Qué dices? Y como dato curioso, Isabel la Católica fundió todas sus joyas, todos los accesorios todas sus joyas para hacer sensorios, o sea, como espejos, ¿sabes? Bueno, la concha de Venus. ¿Veis? Entonces se entiende muy claramente el tema de la analogía, o sea, es esta especie de orla que él tiene aquí alrededor, esta especie de, bueno, el círculo que le rodea, que se llama mandorla, que significa almendra en realidad, que simboliza aquello que tiene forma de almendra, ¿no? Y también está asociado con el órgano genital femenino. Claro, es Dios sentado en las mandorlas que acaba de nacer. O sea, está sentado ahí. Luego también otra versión es la vesica Piscis, que es como el símbolo este de Piscis, que también simbolizaría lo mismo. Entonces, veis la mandorla, aquí aparece, en el manto de la Virgen sería la mandorla también la acompaña aquí. ¿Veis otra vez la mandorla? Vale, esto es muy gracioso porque esto es el templo en Jerusalén, la cripta de Jesús. ¿Sabéis dónde está construida? ¿Sobre qué está edificada? Sobre un templo de Afrodita. O sea, sí, la iglesia del Santo Sepulcro está encima de una cripta de Afrodita. O sea, de un templo de Afrodita que se destruyó para construirlo, ¿vale? Y, os he comentado que Afrodita también está relacionada con la diosa Hathor, ¿no? Que Hathor, ¿qué cara tiene? Cara de vaca. La cruz de esa Santa Elena, ¿y cuál es la cruz de Santa Elena? La Caravaca. Ella encontró, se supone que la cruz verdadera, la Veracruz, que de hecho, verdad, también tiene etimológicamente la misma, surge de Venus también,
ahí donde se cree, bueno, donde se ha construido la del Santo Sepulcro, ¿vale? Cuando se supone ahí la cruz. Entonces, claro, la Virgen María, claro, Venus, es un poco, bueno, está la Vía Láctea, ¿vale? Que se va del este al oeste. Es como, bueno, porque Nut, la diosa Nut, que lo cubre todo, ¿no? Luego está relacionada con Venus también, y también en el sentido de que Venus aparece en el este y desaparece en el oeste, ¿no? Nunca llega a crecer del todo, ¿vale? Nunca llega a estar alta. Venus siempre aparece y desaparece, que por ejemplo los ciervos están relacionados con Venus, los venados, ¿no? Que también tienen la misma raíz etimológica que Venus, y normalmente son visibles al atardecer y al amanecer. El resto del día no lo busquéis porque no se les ve a esas horas, cuando aparece Venus en el firmamento, ¿no? Y entonces Venus es la estrella del inicio y la estrella del final. O sea, Venus será la madre de todas las estrellas porque es lo primero que aparece en el horizonte, es Venus, y después le sigue el Sol y las demás estrellas. O sea, Venus es la gran madre de todo el firmamento, ¿no? Lo mismo pasa por la noche, aparece Venus y luego aparece todo lo demás. Entonces hay la analogía de que es la vida y de que es la muerte. Y luego que sustenta a su hijo nacido y a su hijo muerto, porque ella lo sustenta todo. Es la gran sustentadora, porque todo está, o sea, todos estamos unidos a algo y ese sustento sería la diosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del sustento, Isis, bueno, que Isis está muchas veces Isis Afrodita, hay muchas representaciones de Isis Afrodita. Ella es la diosa del trono. Aquí ¿veis aquí arriba del todo de la corona? Esta especie de, bueno, esa cosa rara que tiene ahí es un trono. Y su nombre significa trono en realidad. El nombre de Isis se escribe con un trono. Es la diosa del trono por lo mismo, porque es la diosa que todo lo sustenta. Entonces el trono representa la sustentación. Pero el trono, o sea, catedral es una cátedra, es un trono, porque las catedrales de las iglesias son el cuerpo de la diosa, ¿no? Siempre están orientadas del este al oeste. Y cuando tú entras está la concha, porque antiguamente la pila bautismal eran conchas, ¿sí? Entonces cuando entras, el agua con la concha, y cuando te juntas dentro de la iglesia, pues representaría pues, la unión de los ovulitos que se pasan información, tal. Entonces aquí en tema del tarot, es muy interesante el tema de que la emperatriz está sentada, porque la emperatriz se puede sentar en el trono por ser mujer, pero el emperador no puede. El emperador tiene una pierna levantada y no se puede sentar. Pero veis que en sí imita todos los signos de la emperatriz, ¿no? Y tiene también pues, el espejo de Venus, invertido, pero lo tiene ahí. Es que él no se puede sentar, o sea, el trono está vetado. Porque el trono, ese sustento, solamente es, o sea, la mujer sujeta al hombre, o sea, como veíamos a las diosas, ella es el asiento, o sea, ella es el trono, la catedral son tronos, entonces son el cuerpo de la diosa, ¿no? Entonces, bueno, más adelante, pues esto se logra invertir y veis que aparece muchas veces en las ilustraciones, aparece como una esfera de vidrio, ¿no? Que sería esa idea del óvulo, como lo intenta suplantar en el arte, lo intentan suplantar, pero que lo que están cubriendo es que realmente la del óvulo, porque hay dos Afroditas, está la Afrodita Urania, que es la que va con una esfera, con una compás de medir, porque hay que medir los pasos y también mide el tiempo de tu vida, y bueno, es la medidora, ¿no? Porque es como la que mide el destino. Y luego una Afrodita, que es pandémica, que es la del inconsciente negativo, que es la que va montada sobre una cabra, ¿no? Que es como la vulgar, es la del pueblo, la vulgar, ¿no? Normalmente cuando se está, bueno, en cualquier espectáculo lo vemos cuando la gente está histérica y tal, normalmente ahí lo que se está desarrollando es como un inconsciente más pandémico, que normalmente siempre suele ser más primitivo y más violento, ¿no? Y en cambio la Afrodita Urania representaría como el pensamiento elevado, ¿no? Porque hay dos tipos de pensamiento, normalmente es el pensamiento natural, que es como pensamos normalmente pues cuando vamos a comprar el pan, cuando hablamos con alguien de cosas del día a día y tal, y luego hay un pensamiento más trascendente, ¿no? Entonces una representaría ese pensamiento trascendente que se puede llegar a adquirir y la otra pues lo vulgar, ¿no? Que lo vulgar de alguna manera siempre acaba degenerando en algo negativo, ¿no? Y es lo que desata las histerias colectivas y situaciones así.
¿Veis aquí? Se ve más claramente el tema del reflejo, como que esa bola contiene un reflejo, ¿no? del existir. Aquí otra vez. ¿Veis la idea de que siempre se están tocando? Eso en muchas catedrales o muchas puertas de iglesias siempre vemos este tipo de nudos, porque representa que es o sea, pues de una persona sale otra, ¿no? Sería. Y cómo se ramifica ese conocimiento, ¿no? Vale. Aquí, bueno, es Zeus, ¿no? Cuando nace Atenea, que sale de su cabeza. Claro, el tema es que hay unos momentos en la mitología, por ejemplo, el nacimiento de... Bueno, ya el nacimiento no, porque Zeus, de hecho, tiene 2 hijos, o sea, de su cuerpo, o sea, logra hacer lo que ningún otro dios ha hecho, logra parir, ¿sabes? Con Atenea se la saca de la cabeza con un hachazo y Dionisio se lo mete como en la ingle, de hecho se sesga, como se hace como, se corta abajo en la ingle y de ahí saca luego a Dionisio, o sea, Dionisio, como cuando él aparece en su gloria, mata a su madre, él coge al niño y se lo mete dentro de la ingle y luego cuando ha terminado de gestarse lo saca, ¿no? Entonces, aquí se da un juego, que es curioso porque actualmente está como un poco así pasando, que Atenea es como una diosa andrógina y Dionisio también, o sea, es un dios que no tiene muy claro los atributos si son masculinos o femeninos. ¿Qué pasa? Que cuando estamos, o sea, cuando al principio era el matriarcado, bueno, las diosas, ¿no? Se adoraba a las diosas. Luego llega como el olimpismo, lo que trata de hacer es medio, o sea, 6 dioses masculinos, 6 dioses femeninos. Pero Perséfone se va al infierno, sube, en su lugar se pone Dionisio, que es andrógino también, y luego aparece, bueno, y luego Atenea se pone al favor de lo masculino en el mito de la Orestia, ¿no? Cuando Orestes mata a su padre, bueno, al que ha matado a su padre, y se pone de parte de, bueno, perdón, o sea, Orestes es abandonado, es el típico mito que luego lo vemos en las Blancanieves, ¿no? Al revés, invertido, o sea, su padrastro en principio lo quiere matar, ¿no? Pero lo abandonan y entonces él se va a otro lugar, luego cuando vuelve se venga y mata a la madre. Entonces, en esto de matar a la madre, claro, ¿qué pasaba? Que antiguamente había matriarcado, o sea, el matriarcado, diferente del patriarcado, en que las tierras eran de la mujer. O sea, uno veneraba a la madre porque las tierras eran de las mujeres. Los hombres siempre eran como el extranjero, el que pasaba por allí y tal, ¿no? Y se iba a convivir, luego venía otro que mataba a aquel, le usurpaba el lugar y así. Un poco como los leones, o sea, es un poco como lo vemos en la naturaleza, los ciervos, los leones hacen este tipo de movimientos, ¿no? Y más o menos venía a ser una cosa así. Entonces la mujer siempre era sagrada. Lo que se juega aquí cuando Orestes en el mito hacen que mate a la madre y Atenea le perdona de alguna manera, o sea, Atenea en el juicio que le someten se pone como de su parte, es que la mujer ya no es sagrada, la madre ya no importa, ¿sabes? Eso es uno de los juegos que se da en la mitología. Luego también cuando Abraham, por ejemplo, dice que su hijo no va a ir a buscar mujer a otro lugar, que tiene que venir la mujer a la tierra, a su tierra, ¿sabes? Que no ir a su hijo a otro lugar. Y tiene que venir una mujer a la tierra de él, ¿sabes? Y entonces ya se invierte ahí también el tema de que ya no es matrilinear la sucesión, sino se vuelve patrilinear, ¿no? De hecho, claro, Abraham es el gran padre de todos, ¿no? De alguna manera, porque es el padre como del patriarcado, ¿no? Vale, aquí vemos también otra vez el tema de la analogía, bueno, cuando pensamos en lo de Adán comiéndose el higo, lo que se buscaba en la alquimia era de alguna manera reproducir, o sea, con la piedra filosofal, con todo, era como reproducir un poco la idea del hermafroditismo primordial, ya que aquello que le sustrajeron al hombre, ¿no? O sea, que volviera a ser lo mismo, ¿no? Y si os fijáis, es un poco, hay muchísimos dibujos en esta línea que lo que recuerdan es una matriz, intentar reproducir una matriz.
Y los errores que da reproducir la matriz, que veis que la serpiente se muerde a sí misma, que de alguna manera la naturaleza como que se vuelve negativa, ¿no? Que es lo mismo que pasa un poco como en Adán, ¿no? O sea, Adán se come el higo, entonces nos castigan a todos, ¿no? Y de alguna manera, como es una conciencia heredada, por eso es que todos nacemos pecadores, ¿no? Porque es como porque todo se hereda, ¿no? En la conciencia. Es lo mismo, sigue siendo todo el rato la idea de que se tienen que unir lo femenino con lo masculino, que es muy gracioso porque, claro, entonces Flamel, la mujer de Flamel, se llamaba Peronelle, que significa la piedra estaba en ella, ¿no? Que buscaban la piedra filosofal y el tal saber alquímico, y su mujer se llamaba Peronelle, que significa la piedra estaba en ella. Vale, aquí también, por ejemplo, eso es un dibujo de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. Aquí también lo vemos muy claramente, al principio de la obra, porque siempre en el arte los artistas siempre están como más conectados a ese inconsciente colectivo, por eso sus obras a veces tienen tanta importancia, porque resuenan cosas, ¿no?, en ellos. Y aquí, por ejemplo, al principio de todo aparece una serpiente gigantesca a la que matan 3 sirvientas de la Reina de la Noche. Y la hija de Apamina, la hija de la Reina de la Noche, acaba negando a su madre para irse con el culto de lo patriarcal, ¿no? En la obra es bastante significativo porque se ve mucho el movimiento de cómo la Reina de la Noche, o sea, la reina poderosa, celestial y tal, es relegada por un nuevo culto, ¿no? Un nuevo culto masculino. Esto, bueno, esa era en referencia por lo que os comentaba, ¿no? Que como el hombre no logra transmitir su esencia a futuro, lo hace escribiendo. Normalmente el hombre es el que escribe y genera la ley de lo escrito, porque antiguamente no se escribía, o sea, se empieza a escribir más en serio hace, pues, 3.500 antes de Cristo, una cosa así, empieza la protoescritura y tal. Entonces, antes de eso no se escribía, y cuando se escribe lo que se genera son como dogmas, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Lo de la neurosis de repetición, hay que recortarse a lo que está escrito, hay que integrarse en lo que está, ¿no? Se genera como una especie de neurosis, ¿no? Con el tema de lo que está escrito es ley, se jura sobre la ley, bueno, sobre la Biblia, que es la ley, ¿no? Es como un poco obsesivo de que no se puede salir uno de esas normas. Eso, claro, la represión siempre trae histeria, ¿no? Entonces, claro, nadie entiende por qué, todos estamos mal, porque antiguamente cuando no era escrito los mitos y tal, todo fluía de otra manera. Pero cuando nos encontramos que todo tiene que estar como recortado, ¿no? Recortar es como encajar, como, bueno, todo cortado, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros nos cortamos, ¿no? De alguna manera para encajar. Entonces, no es algo muy sano. Bueno, y se genera también el tema de la guerra, ¿no? Porque esto ya lo decía Martínez Oces, que el hombre de alguna manera lo que hace es se enemista con la naturaleza y deja de querer morir de muerte natural a rebelarse contra la naturaleza y morir en batalla por lo patriarcal, ¿sabes? Entonces se mete como en batallas, ¿no? Es como una especie de histeria colectiva, porque las guerras siempre son como una histeria colectiva, en la cual primero necesitan la batalla para perdurar en la historia, porque o desarrollas algo muy grande para que se perpetúe tu memoria, o la lías. De alguna manera, en este caso era liarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un cuadro de Klimt, ¿no? De Nuda Veditas, que es la mujer desnuda, ¿no? En otro libro también comento que la obsesión del hombre de ver a la mujer desnuda es porque la mujer es la verdad. O sea, lo que se haya tratado de encubrir es la mujer. Entonces, la obsesión con verla desnuda también tiene que ver con entender eso, que está delante, siempre lo decimos, ¿no? Todo siempre está delante. O sea, todo lo importante siempre está a vista de todos, simplemente que no nos damos cuenta y no lo vemos. Pues era Nud, la analogía de la Vía Láctea. Luego la diosa serpiente, bueno, siempre está como la serpiente de los signos más primitivos que hay, es la serpiente emplumada, ¿no? Que es la mujer, que es como el pensamiento, esa conciencia emplumada. Y bueno, y me parece que ya
más o menos está todo. Bueno, hay muchísimas cosas más, pero es difícil, es que hay demasiada información en el libro y un poco, unas pequeñas píldoras. ¿Pregunta? Sí. ¿Cómo empezaste con esto? Es decir, ¿qué fue lo que desencadenó que investigases todo esto? Es decir, no es un libro corriente. No, pero bueno, yo llevo... ¿Estudiaste algo en arte o algo que te llevó a esto? Bueno, claro, he hecho también arte, bueno, he hecho muchas exposiciones de arte también. De siempre, o sea, desde que era pequeña estudio mitología y lenguas muertas, pero por mi cuenta, porque tampoco es una cosa o sea, yo he seguido una evolución como peculiar. A los 17 años ya escribí mi primer libro de mitología comparada de lenguas muertas, que hablaba sobre sonido que teje geometría. Entonces siempre me han ido un poco las cosas muy raras. Y siempre me ha encantado la etimología. O sea, yo leo un diccionario y lo entiendo, o sea, en un diccionario, yo qué sé, griego, y leo el orden que tienen las palabras y entiendo por qué tienen ese orden. O sea, entiendo la relación que tiene con la palabra anterior, no sé, es como un contacto... Pasa mucho, por ejemplo, no sé, Ramanujan decía que le venía de una divinidad, ¿no? Nayahiri, ¿no? Que le venía directo de ellos. Yo qué sé, Michael Jackson decía que él no componía las canciones, que le llegaban como dictadas. Son un poco las sensaciones que me llegan los flashes a la cabeza. Y entonces me empieza a hervir todo y y se te ramifica aquello, y cuando encuentras una cosa y dices, ostras, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, y se te ordena. Porque también, claro, como siempre he leído muchísimo sobre mitos, sobre religiones, sobre filosofía. Bueno, también tengo el Ropek de yoga también. Entonces, siempre está muy vinculada. Y sencillamente aquello ahí como... Hay una carta del tarot, por ejemplo, o la misma, la que he comentado antes, de la templanza. La templanza, que es una carta también del tarot, tiene un pie en el agua y otro pie lo tiene en la tierra, ¿no? Esto significa que es el pensamiento húmedo y el pensamiento seco, ¿no? El pensamiento húmedo es la pura intuición o la puro, ¿cómo te diría? Pues que te desborde las ideas, pero si no tienes la vía seca, que es la del estudio, normalmente esa vía húmeda lo que va a hacer es volverte loco, porque si no sabes lo que significa todo lo que te viene a la cabeza, porque la conexión la puede tener muchísima gente, lo que pasa es que tienes que tener un estudio también. De hecho, por ejemplo, en yoga pues estaría los yogis, ¿no? Que normalmente hay gente que te dice, yo soy yogi, con el pie aquí. Dices, bueno, el yogi es el que estudia, ¿sabes? Es el que estudia las escrituras, estudia filosofía, estudia tal, es el que se cultiva la mente, ¿no? Claro, por ejemplo, es la idea esta de que si no te cultivas, o sea, hay que leer, hay que informarse, porque los arquetipos siempre están ahí. Lo que pasa es que, lo que comento, normalmente están siempre a la vista, solamente que si los miras por separado a lo mejor no lo entiendes, porque ese lado del cerebro, que es el que la sociedad te dice que tienes que pensar con que es el lógico, matemático y tal, y dejarte de chorradas, solamente se fija en el detalle, no se fija en todo, ¿no? Y para entender las cosas te tienes que fijar en todo. O sea, no vale que estés ahí, no, es que si estudio una rama de una rama de una rama de una rama, dices, no, estúdialo globalmente, porque de hecho antes de la Ilustración todo era lo mismo, o sea, matemáticas era lo mismo que música, música era lo mismo que retórica, retórica era lo mismo que matemáticas, o sea, era lo mismo, o sea, tú para hacer un verso tienes que hacer un metro, ¿no? Puedes componer una música con matemáticas. Entonces se estudiaba como algo global. Luego se empieza a separar por ramas y cada vez se ramifica más y el conocimiento se va perdiendo. Pero siempre se acaba manifestando el inconsciente. O sea, es inconsciente que quiere hablarte porque te quiere hablar. Aquello que siempre dicen, y si Dios existe, ¿por qué nos trata mal? Porque no te sabes comunicar con Él y te pilla manía. Porque siempre se quiere comunicar, se comunica siempre, y se comunica sobre todo eso, en el arte y el absurdo, siempre se está riendo de nosotros, o sea, nos la pega en la frente, o sea, directamente, siempre. Y ahora el próximo libro que voy a sacar todavía es más, en ese sentido, sobre el humor que tiene, es bastante más entretenido, o sea, es bastante divertido. Y ya te digo, una vez que empiezas a tener como las claves, una cosa te lleva a otra y se te van, no sé, es que se me van uniendo en la cabeza. O sea, simplemente este libro, de hecho, lo hice como un ejercicio de asociación libre.
O sea, directamente. Dije, ¿por qué me da rabia cada vez que paso por delante de la iglesia? Porque si te da rabia, será que hay algo. A ver qué sale. Y ya está. Y sencillamente empecé a escribir y lo que fue saliendo. Y ahí llegas a tal. Y luego que, aparte, el tema de lo visual, que como también tengo al ser ilustradora, tengo mucha cultura visual y de pintores y tal, claro, tú veías que por un lado te decía una cosa al arte y por otro te decía otra cosa a lo escrito, ¿no? Y bueno, es un poco cómo surge. Sí. Yo en tu presentación escuchaba mucho la palabra conciencia. Sí. Si tuvieras que decirle a alguien o acercar a esa persona frente a la conciencia, ¿por dónde habla sobre sí, información? pero sobre ya. Claro, esto bueno aquí lo explico un poco. Tenemos la red neuronal por defecto, ¿no? Bueno, lo que te digo, yo es que no solamente estudio mitología, sino también estudio neurociencia, estudio todo, o sea, lo que pueda abarcar lo intento, todo me interesa, o sea, es un rollo porque me voy a dormir con los cascos puestos escuchando un PDF, bueno, no es muy sano tampoco, pero... Entonces, por ejemplo, la red neuronal por defecto es con lo que pensamos cuando estamos ociosos, ¿vale? Tú cuando estás haciendo algo, no, pero cuando terminas y aquello que estás divagando tu mente, que siempre estás, ay, no me ha llamado no sé quién, ¿por qué no me ha llamado no sé quién? ¿Por qué no sé qué? No sé? Eso te pudre el cerebro, o sea, eso hay que pararlo. La red neuronal por defecto hay que pararla. Esta red neuronal que es el yo, o sea, pensar que el yo nace joven. El inconsciente es viejo, el inconsciente, siempre se ha dicho la frase esa, además sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? El inconsciente, tú ya naces con el inconsciente heredado, ese es listo y convive contigo, está contigo ahí. Y luego está tu yo, que es muy prepotente, ¿no? Que es como que te crees que tú eres el dueño de la casa y te dice, tú no eres el dueño de nada, chaval, y si no lo descubres te voy a hacer ir por mal camino porque se enfada contigo. O sea, el inconsciente se enfada con uno, es así, es literal. Entonces el inconsciente... Claro, por ejemplo, para Freud hay un inconsciente personal. Y él se fija como en todo eso que me he dicho de la Afrodita Pandemos, ¿no? Se fija como en lo vulgar, tal. Pero luego, por ejemplo, para Jung había más cosas, ¿no? Decía, no, o sea, hay un pensamiento sublime, ¿no? No a todo el mundo lo que más ilusión nos hace en el mundo es follar, ¿no? O la represión de follar. También hay gente que nos enamoramos de las ideas. Lo que nos sublima y queremos son ideas nuevas, ¿no? De estar ahí con crear y lo que nos hace felices, ¿no? Al final la felicidad está más por el tema de crear que por el otro tema. El otro tema es como, vale, sí, es una función biológica y tal, pero no hay que darle tantas vueltas al tema, ¿sabes? Ya está. No hay que obsesionarse tanto con todo, tiene que acabar ahí, todo tiene que hablarse del sexo, de tal, y dices, madre mía, qué pesado soy con el tema. Y el pensamiento sublime, o sea, el creativo, el arte por el arte, no... Claro, ahora está el tema de que uno, claro, hace arte y quiere vender su arte. Pero claro, cuando tú no estás limitado, que lo que quieres es ser un artesano, ¿no? Para vender aquello que tú haces y ya te liberas, o sea, es cuando más te pones en contacto con eso que además te provoca la felicidad, ¿no? O sea, el crear te da muchísima felicidad, que de hecho Venus es la diosa del amor, de la felicidad, Hathor es la diosa del amor, de la felicidad. En sí es la idea de que lo que te hace feliz es ponerte en ese pensamiento superior, que todos podemos conectarnos con eso, pero primero hay que callar la red neuronal por defecto. O sea, que eso que nos pasa en el día a día, eso que nos pasa, que nos llena la cabeza de, es que me dijo no sé qué, y buscar excusas pudre el cerebro. Porque lo que hace la red neuronal principalmente es buscar excusas. Por ejemplo, Andy Warhol tenía una frase muy buena que era, bueno, ¿y qué? Le dijeras lo que dijeras, te decía, bueno, ¿y qué? Que no se iba a comer el tarro con eso, porque no le interesaba para nada. Es decir, cuando porque normalmente es el tema del yo, se pica con el yo del otro en tener razón. Entonces tú estás generando una excusa, estás para recochinearle que tienes razón al otro, el otro también quiere recochinearte que tiene razón, entonces inventa otra cosa y dices, no, hay que parar eso. O sea, perdónate a ti mismo, o sea, es practicar la compasión con uno mismo. Me he equivocado, ¿vale? ¿Y qué? No pasa nada, me he equivocado. Perdonan, ya está, me he equivocado, tienes razón, ¿no? Punto. Y entonces parar esa generación de excusas que de hecho desemboca en la demencia. O sea, las personas que están mucho dando vueltas al coco en la producción de estar generando excusas para tener razón, porque claro, la red neuronal tiene su función en que vivimos en una sociedad en grupo.
como vivimos en una sociedad en grupo, está la histeria del grupo. O sea, normalmente la gente en grupo es -1, que, o sea, siempre se necesita una cierta soledad. Bueno, es que mi siguiente libro hablo mucho sobre el tema de lo que representan las cartas del tarot, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la carta del ermitaño, que sería la carta de, bueno, sería la virtud cardinal de la prudencia, lo que pasa que ahí está como masculinizado, ¿no? Porque el tarot también como que se masculiniza las cartas. La prudencia en realidad es una efigie femenina, simplemente que en la cabeza detrás tiene como una cara masculina de un señor mayor, ¿no? Porque representa como aquello adquirido con el tiempo, con el conocimiento. Y también representa un poco una cierta soledad, ¿no? Para alcanzar también un contacto con algo superior a la masa, porque si estás en medio de la masa te vas a dejar influenciar por la masa, o sea, por el compendio de ellos de los demás. Pero en cambio, si tú te alejas de eso, de alguna manera, si pones una cierta distancia, que es lo que te marca la carta del ermitaño, que el ermitaño encuentra a la serpiente con el bastón, acaba encontrando a la serpiente, bueno, de hecho la Kundalini, ¿no? La serpiente Kundalini, es un poco, se necesita una cierta soledad y un cierto distanciamiento del resto, porque en sociedad siempre vas a estar dominado por la masa, ¿no? De ahí lo pandémico, ¿no? Que explicaba, hay una urania y una pandémica. La pandémica pues desata cosas muy difíciles, bueno, muy chungas. Entonces, claro, porque el pensamiento en masa se vuelve primitivo y se vuelve mucho más conflictivo. La histeria de masa, bueno, por lo típico que hemos visto siempre, la histeria de masa, pues yo que sé, en un avión, que todos van a pegarle a uno y se lo cargan. Y esas cosas pasan normalmente por la masa, pasa por el yo, ¿no? El yo se pone nervioso y la lía. Y en cambio, cuando tú estás separado de alguna manera o no te dejas tanto influir por la gente, lo que yo entiendo que es muy difícil salir del pensamiento de masa, uno empieza a tener como una cierta libertad. Que eso, bueno, cuando la dedicatoria del libro hablo de esto, ¿no? Que a mí siempre me han dicho que soy rara desde pequeña, que es lo que explico en la primera página, ¿no? Y digo, siempre he sido rara y como siempre me han dicho que soy muy rara y que no encajo y que soy rara y que porque siempre digo cosas raras, pues también me han dado una libertad para seguir diciendo cosas raras, porque como nadie ha esperado que hiciera nada normal, me han dado libertad, de alguna manera. Nadie ha esperado que hiciera lo mismo que han hecho los demás. Entonces, de alguna manera siempre he tenido libertad de pensar un poco lo que me daba por ahí. Sí, es un poco, hay que conectarse con esa parte que uno tiene y seguir, porque los arquetipos, o sea, el inconsciente, siempre lo que os comento, siempre se manifiesta. O sea, lo que pasa es que, claro, su manifestación siempre suele ser más visual, suele ser más alegórica o eso con la idea del chiste, con cosas así, que no con algo literal. Entonces, literalmente no lo vas a entender. Y primero hay que callar esta red neuronal por defecto, que siempre está como vivimos en grupo, siempre uno tiene que quedar bien ante el grupo, por lo cual, ¿qué hace la red neuronal por defecto? Antes de que te pase el hecho, tú ya has dado vueltas sobre lo que vas a decir, porque así, si en el caso de que te pase esa situación, ya tendrás la respuesta y ya quedas bien. Entonces lo que hay que hacer es perdonarse a uno mismo y no estar generando excusas para cuando nos hallamos en situaciones, porque así callas ese cerebro. Y una vez callado ese cerebro, que a ver, que cuesta, que yo entiendo que cuesta, ya tienes más fácil que puedas fluir en otro tipo de pensamientos, porque ya no estás enfocada tanto en tú y en lo que tú quieres, en tus obsesiones y tal. Porque también piensa que el cerebro es un adicto, lo mismo que quiere generar la excusa respecto al otro para tener razón, también lo que va a generar si tienes una adicción es que quiere eso que él quiere, ¿sabes? El cerebro siempre es un adicto y el cerebro te putea para conseguir aquello que quiere y tampoco hay que seguirle mucho el juego, ¿no? Entonces, uno tiene que poner una cierta distancia de su propio pensamiento y de su propia mente para llegar a otra cosa. Y luego lo otro es sencillamente dejar que fluya eso que quiere salir, sin ponerle, ay, pero es que tal, no, dejar que esa intuición, seguir esa intuición porque ese archivo está ahí, o sea, esa omnisciencia para que te conectes está. Lo que ponía ahí en Adán, ¿no? Señalando con el dedo, o sea, Dios con el dedo levantado firme y Adán, bueno, no sé si me voy a conectar, no me voy a conectar, no sé si me voy a conectar, no me voy a conectar. O sea, la conexión siempre es posible, simplemente que, bueno, hay que de alguna manera encontrarla, ¿no? O sea, dejar que fluya, sería un fluir, ¿no?
ayer estábamos en un debate en la radio sobre los derechos del teléfono. Sí. Y un tipo, uno de los que tenía un niño comprado, me dijo claramente, me lo dijo, dice, es que parir no te hace madre. Sí, sí que te hace madre, sí. Vale, no te hace madre, lo sueltan así, ¿no? Y hay gente que se ha sorprendido. ¿Cómo ha dicho eso? No sé qué. Claro, después de ver todo esto, y hace 3.500 años que venimos matando a la madre. Sí, claro, es que nacemos todos, nacemos de madre. ¿Qué nos pasa con las madres que queremos? Pero lo que te quiero preguntar es que es muy estúpido entonces, en general, porque venimos hace 3.500 años matando a la madre, estamos viendo que todo el rato estamos suplantando a la diosa que es la madre, y sin embargo luego socialmente, o en nuestro grupo, la madre es lo más, ¿no? O sea, tienes que tener respeto a tu madre, tu madre es la que más se quiere en el mundo, no hay madre mala, no hay madre que no porta mal, ahí los hijos no pueden ser malos, entonces es la esquizofrenia colectiva, más que, o sea, porque es la represión. Exacto, eso es lo que te quería preguntar, o sea, si estamos constantemente matando a la madre cada vez que vemos o sea, dentro de 2 días, cada vez que veamos a San Jordi matando el drag en cada esquina de este pueblo, matar la conciencia femenina. Matando la conciencia femenina, en realidad, y sin embargo luego... Pero se burla que sale una rosa, que sigue siendo... pero luego al final la sociedad te dice, no, es que la madre es lo mejor, pero ¿hasta dónde? De hecho, la palabra, que se lo pongo en el libro, la palabra amor, ¿no? Siempre se dice, lo más importante en el mundo es el amor. Amor, etimológicamente, es madre, o sea, viene de madre. Entonces, y querer, que significa buscar, también está asociada con madre, entonces siempre queremos a la madre, ¿no? Entonces siempre buscamos a la madre, aquello que queremos es la madre, siempre estamos buscando a la madre. De hecho, se dice que la gente cuando muere, por lo que pregunta y de quién habla es de su madre. O sea que... siempre está la madre ahí. Entonces, lo que pasa que, de alguna manera, la figura del hombre, o sea, hay que entender que sí que es necesaria, porque, claro, lo masculino en la naturaleza es un capricho que se dio para fomentar la diversidad esta, ¿sabes? Era más práctico generar lo masculino para que hubiera una abundancia. Pero, claro, al final es un cortado, ¿no? Es un final. Es lo que digo, ¿no? Ese final muere, de alguna manera no sé, o sea, está conectado al tejido cósmico de la omnisciencia, porque es su pensamiento estar allí, porque de alguna manera también ha sido óvulo con otros óvulos y tal, siempre ha estado ligado ahí. El problema es que como no puede pasar su conciencia a la siguiente generación, o sea, puede pasar sus genes, pero no puede pasar su conciencia. De ahí viene la frustración. Y debe entender que también es necesario porque para la humanidad... Esa parte no entiende lo que quieres decir con que puede pasar la conciencia y lo que no puede pasar la conciencia. Sí, la conciencia se transmite a través de los óvulos. O sea, los óvulos tienen, o sea, toda célula tiene memoria. Entonces, un óvulo es una célula. ¿Vale? ¿Un espermatozoide también? ¿Dime? ¿Un espermatozoide también? No, los espermatozoides se hacen en una semana. Tú naces con tus óvulos que ya estuvieron dentro de tu abuela. O sea, tú y tus óvulos estuvieron en tu abuela. Tienen todo el recuerdo de tu madre, de tu abuela, pero el esperma se genera en una semana. Entonces, a ver, recuerdo sí, pero, a ver, claro, no tiene la misma conciencia, porque todo tiene conciencia. O sea, de hecho, la ciencia estudia ahora, pues eso, que todo sistema tiene conciencia. Es decir, dentro de ti, o sea, tu yo, el yo este pesado con el que nacemos, que se lo cree que es el dueño de la casa, pues tu sangre tiene una conciencia, tu flora bacteriana tiene una conciencia, muchas veces tú quieres hacer una cosa y tu cuerpo te dice que te vayas de paseo porque no lo va a hacer, o sea, pasa olímpicamente, o sea, tú no eres el dueño de la casa, estás de prestado, que eso lo analizo bastante en el libro siguiente, o sea, nosotros estamos prestados, la casa no es nuestra, venimos a transitar la existencia y ya. Y ya está. Lo que pasa es que la gente, claro, el yo se obsesiona con la existencia y entonces algo de él le dice, por ejemplo, en lo masculino, pues que no va a continuar en esa, por eso la obsesión con, con trascender, con la idea de pasar a la historia, ¿no? Que quiere pertenecer, que mi nombre, bueno, lo que pasa, por ejemplo, el padre que siempre se pelea con el hijo porque el padre quiere que el hijo siga el negocio, ¿no? O eso que vemos, hijos de no sé quién, ¿no? Que siempre está, hijos de no sé quién y el apellido, tienes que llevar mi apellido tiene que sobrevivir y no manches el apellido. O sea, siempre es la obsesión esta que dices, porque es la única manera que tiene para transmitirse al futuro, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa que es una obsesión yógica, o sea, es una obsesión del yo,
porque a nivel inconsciente da igual, has vivido, has hecho lo que tenías que hacer y ya está, deja que fluya, ¿sabes? No eres tan importante el yo, no es tan importante, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que se transmite es como un conocimiento que es global, que no pertenece a nadie. O sea, cuando toco este tema de la omnisciencia es como un conocimiento global de todo, ¿no? Está todo el conocimiento de todo, ¿no? Pues lo mismo. Y luego también el hecho de preguntar, que la gente no se pregunta, porque por ejemplo Einstein dice que cuando él tiene lo de, bueno, cuando se le revela lo de la relatividad, él llevaba mucho tiempo preguntándose. O sea, hay un tema que es que hay que preguntar, porque si no preguntas tampoco te va a contestar. Uno le tiene que hablar al inconsciente o a algo superior, en plan, bueno, yo quiero saber de este tema, yo quiero saber de este tema, yo quiero saber de este... Y te aflorará el conocimiento de ese tema, pero hay que de alguna manera indagarlo, no hay que decir, bueno, nunca sabré esto, no, hay que conectarse y dejar que eso fluya y que le aborde a uno también. El tema es que, claro, por ejemplo, en lo masculino es necesario, ¿no? Porque si no, tampoco habría humanidad, ¿no? Es decir, o sea, el hombre tiene su función y la mujer tiene su función. Simplemente que cuando se revela el ser humano contra, bueno, el hombre contra la naturaleza, también piensa que normalmente los matriarcados, ahora hay como una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, ¿no? Los matrimonios normalmente hay una mujer para cada hombre, ¿no? De alguna manera, se suele decir. Pero en la antigüedad no, o sea, en la antigüedad normalmente éramos más en plan, pues como los leones, como, o sea, había un grupo de mujeres, venía un hombre que era el extranjero que aparecía por ahí, estaba un tiempo, luego venía otro que se cargaba aquel, pues lo mismo. Todavía creo que queda. Sí. Que queda este tipo de... Sí. De relación. No, entonces gallega, los visitantes, la persona que venga aquí no se da, Claro, y por ejemplo el País Vasco seguía siendo matriarcal, nunca ha tenido en su religión, nunca ha estado el hecho del hombre que se rebela contra la naturaleza en la religión de ellos, bueno, en la religión, en los mitos de ellos. Sí. Pero bueno, hay un tema de sometimiento porque al final las religiones vistas como dogma son dogmas, o sea, son neurosis de represión. Y quieren que hagas aquello que tienes que hacer, pero si lo veis claramente, o sea, cuando vais a la iglesia empecéis a ver los símbolos y tal, si os leéis el libro más os vais a reír porque veis todo el rato que lo que están representando es el parir. De hecho, por ejemplo, uno que era muy machista, que es Nietzsche, o bueno, Freud, de hecho, Freud tenía una neurosis con su descendencia. Y es muy claro, y él estaba obsesionado con un cuadro de Da Vinci que sale como en el manto de la Virgen, de Santa Ana, la Virgen y el Niño, y se ve como un buitre. El buitre es el símbolo de la maternidad de las diosas madres de Egipto, son las madres del faraón, es el símbolo de la madre del faraón. Y él veía y estaba obsesionado con su descendencia y dice, pues si tuvo 8 o 9 hijos, no sé cuántos tuvo, pero tuvo un montón. ¿Sabes? Dices, a ver, tu descendencia ya está ahí. Y aparte acaba mudo, ¿no? Que dices, la persona que dijo aquello que no dices hacia afuera, se te vierte hacia adentro y tal, acabó mudo. No pudo, le operaron 30 y pico veces tuvo un cáncer en la garganta, en la boca, y lo operaron como 30 y pico veces y al final muere de sedación terminal. ¿Sabes? Es decir, que no pudiste decir, porque luego, por ejemplo, el otro que os iba a decir que era muy machista, Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche dice, bueno, es famoso por aquello de que Dios ha muerto. Pero luego él, cuando va a morir... y luego Freud, por ejemplo, cuando va a morir, él dice que muere judío como su padre. Sí, claro. Así que... Pero es que Nietzsche, poco antes de morir, empieza a afirmar como Zagreo, o sea, yo soy Zagreo, yo soy Cristo, ¿sabes? Entonces, dice, bueno, él estaba enfadado porque su padre, cuando le hicieron la autopsia, su padre era como pastor, bueno, como una cosa así de religiosa. Y él muere, cuando se muere, se ve que le abren la cabeza y le había consumido la mitad del cerebro. Y claro, eso le pasa de pequeño y él está enfadado con la religión normal, ¿sabes? Pero, claro, él que era tan machista, porque él se creía un dechado de virtudes y que la mujer sabia le tenía que querer, estaba enamorada de una que se llama Salomé, y que decía, tiene una frase que es, hombres y bajo mujeres, no olvides el látigo. Pero luego el que ha quedado retratado a la posteridad, no he traído la foto, pero la podéis buscar, el que ha quedado retratado a la posteridad fusilado con un látigo es él, tirando una carreta en la que va Salomé y tiene una fusta. O sea, ¿qué dices? Y luego en el libro de Zaratustra, piensa que la palabra parto, nacimiento, gestación, sale
infinidad de veces en el libro, bueno, infinidad de veces en una manera de hablar, ¿no? Pero sale un montón de veces, todo el rato, yo voy a parir, yo voy a ser el gestador de tal, que dice, madre mía, la envidia de útero que tenía este hombre, ¿no? Porque al final Freud dice, no, tenéis envidia de pene porque no podéis regar con sacaros el pito y mear sobre el fuego, que mola mucho. Y dices, madre mía, de verdad. Y lo que se encubre es esa envidia de útero, ¿no? Y de hecho es por lo que él no quiere ahondar más, porque él acaba como renegando, ¿no? Él acaba teniendo, bueno, pues lo típico, lo que suele pasar, ¿no? Es la conciencia de grupo. Él al final tiene un grupo alrededor y él no puede ser él porque ya ha dicho una serie de cosas, ha montado un grupo alrededor de estas cosas que él está diciendo y él ya no llega a un punto que ya no, ostras, no te puedes contradecir tanto, ¿no? De algún modo. Y Jung se enfada con Jung, ¿no? Que es muy gracioso porque él le pone, no nos volveremos, Freud le pone a Jung, nos vamos a separar, vamos a cesar nuestra amistad por toda la eternidad. Pero es que eternidad, lo que decimos, las palabras, siempre hay una burla en las palabras, porque la gente no sabe lo que dice cuando habla. Eternidad simplemente significa, viene de eternus y significa la medida de una vida humana. El término correcto es sempiterno. O sea, el sempiterno sí que es eterno. O sea, el concepto que tenemos mentalmente de eterno es sempiterno. O sea, el sinfín. Pero si dices eterno, oh, te quedaré eternamente, pues me quedarás durante tu vida. Eso no significa que no tenga fin, ¿sabes? Entonces, bueno, con las palabras siempre se ve esta cosa, ¿no? Que siempre hay que analizar qué es aquello, es como ahora dicen, ¿no? Mujer masculina, dices, pero mujer masculina no puede ser, porque masculus significa el que tiene el órgano para eyacular, es decir, el macho. Entonces no pueden haber mujeres masculinas porque es imposible, ¿no? Es imposible. Chicas, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Ha sido un placer, yo, ¿verdad que me sorprendió? Muchas gracias. A vosotros. Aquí tenéis el libro, pues si lo queréis comprar y nada, muchísimas gracias por venir, un aplauso. Gracias.